Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderles saludar en este día, esperando que el Padre Eterno les bendiga grandemente. Agradecemos a Él el privilegio que nos da de poder compartir su palabra, de poder meditar en ella. Y pues sobre todo, pues estamos muy agradecidos con el Padre por el don de la vida, porque nuevamente nos permite meditar en su palabra y pues poder tratar de aplicarla y pues ir creciendo en cuanto al conocimiento que la misma trae a nuestras vidas día tras día. Estamos muy agradecidos con el Padre también porque hace una semana pues mi hermana Leslie Vázquez pues el Padre le dio la oportunidad de ser madre. Hoy bendecimos la vida de mi hermana, de su esposo y pues de su hijo Caleb. Estamos agradecidos también con el Padre por la vida de cada uno de ustedes, porque les ha permitido estar nuevamente con nosotros y pues esperamos que usted se tome un tiempo de su día para que pueda compartir a través de sus amistades en sus redes sociales este mensaje que pues yo creo que va a despertar nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y pues el Padre me permitió desde hace algunos días el poder meditar en relación al Arca del Pacto y los materiales que la componen de acuerdo a la escritura bíblica, y realmente qué simbolismo tiene esto para nuestros días, porque pues, si usted, y como lo comentaron los hermanos en el conversatorio del día miércoles, todos y cada uno de nosotros estamos entrando en un proceso que conocemos como Pesaj, como Pascua. Así es de que pues vamos a pedirle al Padre en primer lugar su favor, su gracia y su misericordia para que en este tiempo podamos ser instruidos a través de su palabra y que sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado, pero también podamos ser guiados por su Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Padre eterno, estamos agradecidos contigo en este tiempo. Exaltamos, glorificamos tu nombre, Padre, y damos honra y gloria, adoración a tu nombre, Padre, reconociendo y sabiendo que solo tú eres bueno, que tu bondad y tu fidelidad es de generación en generación. Hoy agradecemos, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de poder conocer y meditar en tu palabra, pero para también poderla transmitir, Padre. Suplicamos hoy la dirección de tu Espíritu, Padre, para que Él nos guíe a toda justicia, a toda verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que en medio de nosotros hoy estés tú, Señor Jesús, y tú seas el centro de esta reunión, conforme a tu palabra, que declara que donde dos o tres nos reunamos en tu nombre, Señor Jesús, en medio de nosotros tú estás. Clamamos porque tú, Señor Jesús, nos cubras con tu sangre preciosa y bendita, a nosotros, a los que están en sus hogares, y también que tu ángel, Padre eterno, acampe alrededor nuestro y alrededor de cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están escuchando y viendo esta palabra y quienes lo harán posteriormente. Padre, clamamos tu bondad y tu fidelidad y que a través de esta palabra abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Desde ya damos honra y gloria a tu nombre, y Espíritu de Dios, muévete a través de esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Danos sabiduría, entendimiento, dirección y revelación en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pues como les comentaba, estamos entrando en un proceso que de acuerdo a las escrituras nosotros conocemos como Pascua o Pesaj en hebreo. Los hermanos tuvieron en el conversatorio el día miércoles hacer una introducción en relación a esto. Previo a ello, pues los hermanos indicaban que el Padre Eterno dejó establecido el primer mes para nosotros los creyentes en él, para su pueblo, el primer día del mes de Aviv, que pues obviamente empieza entre marzo y abril. Posteriormente, a los 14 días, el Padre dejó instituido, a los 14 días del mes de Aviv, el Padre dejó instituido algo que usted y yo conocemos como la Pascua. Obviamente, en el mundo cristiano, pues conocemos de esta festividad y pues nosotros muchas veces hemos hablado de que observamos algunas fiestas, dejamos de observar algunas otras, pero realmente como creyentes en el Señor Jesucristo y como hijos del Padre Eterno, pues tendríamos que obedecer todas las festividades que están establecidas en Levítico capítulo 23. No quiero ahondar mucho en esa parte, pero sí quiero tocar esta parte del Pesaj. Obviamente, cuando nosotros analizamos la historia bíblica,
Dice la Escritura que cuando el Padre le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo de reunión, pues Moisés llamó a todos los sabios, ¿verdad? Y a todos los que tenían arte para la elaboración de este tabernáculo. Obviamente, cuando el proceso se dio, pues conocemos la historia bíblica, dice que todo el pueblo ofrendó de corazón oro, plata, de hecho, algunos otros materiales, ¿verdad? Para que el el tabernáculo de reunión fuese construido. Fue terminado, y esto es muy interesante para nosotros, fue terminado el tabernáculo 2 años posteriormente, después de que reciben la instrucción o después de haber salido de la tierra de Egipto. Pero el Padre le dice a Moisés que no era tiempo aún de montarlo, de establecerlo plenamente, hasta que se cumplió, fíjese que es muy interesante esto, hasta que se cumplió el primer día del mes de Abib. Esto usted lo puede leer en los últimos capítulos de Éxodo, y ahí usted se va a dar cuenta que el Padre le deja establecido entonces al pueblo que ellos debían de tener como primer día del año, el primer día del mes de Abib. Y si usted y yo analizamos esta parte, también le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? El tabernáculo lo vas a montar hasta el primer día del mes de Abib. Esto es muy interesante y es algo en lo cual usted y yo debemos de meditar. Por eso compartían los hermanos que nosotros muchas veces pues nos regimos a un calendario de orden romano o gregoriano, pero que también el Padre ha dejado establecidos ciertos días, ciertas fechas, para que nosotros podamos ir observándolas y meditar de acuerdo a ello, a lo que la palabra del Padre Eterno tiene establecido. Obviamente, pues usted me dirá, ¿qué relación tiene el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto con Pesaj? Hoy, pues que yo quiero hablar principalmente de los elementos con los cuales fue construida esta Arca del Pacto, porque vamos a ver que son elementos muy interesantes que figurativamente estamos nosotros los seres humanos de acuerdo a nuestra naturaleza humana, y está la gloria del Padre cubriéndonos. Para ello, yo quiero invitarle a usted a que empecemos meditando en lo que dice Éxodo capítulo 37, versículo 1. Previo a meditar en esta parte de la palabra del Padre Eterno, déjeme decirle que es muy interesante cuando nosotros analizamos las Escrituras y le pedimos al Padre sabiduría. De hecho, cuando nosotros vemos y se nos ha enseñado que la Pascua es pasar por alto, y de hecho eso es su significado, también se nos dice que es el inicio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero yo pues tuve la oportunidad de meditar y creo profundamente en mi corazón que el Espíritu Santo reveló algo a mi vida. Realmente la Pascua para nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo no únicamente simboliza el pasar por alto nuestros pecados, porque recordemos que el Señor Jesucristo murió efectivamente en Pesaj, o sea, la Pascua, y pues Él se entregó como víctima, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como declara la Escritura. Pero realmente cuando Él muere, nuestros pecados fueron cubiertos a través de su cuerpo inmolado en esa cruz y su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Sin embargo, eso significa para usted y para mí como creyentes que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en la Pascua era algo muy importante: cubrir nuestros pecados, habiendo Él llevado los pecados de todos y cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Fíjese que esto es muy interesante. Entonces no es el proceso de liberación, es el proceso de que hemos sido cubiertos por el Señor Jesucristo para no ver muerte.
De hecho, si nosotros analizamos escrituralmente, cuando el pueblo de Israel es libertado, hay una última plaga en Egipto, que es la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Pero lo que hizo el Padre Eterno ahí es decirle a su pueblo, ¿saben qué? Ustedes ahorita lo que tienen que hacer es encerrarse con su familia, matar un cordero, colocar en los dinteles de las puertas y las ventanas una señal con la sangre de este cordero, con un hisopo la colocan, y la plaga de la muerte no les visitará a ustedes. Pero si ustedes no tienen esa señal, obviamente vendrá la muerte también para los primogénitos. ¿Qué significa esto entonces? Que el pueblo de Israel, cuando se desata esta última plaga, está cubierto el pueblo, porque tenía una marca, la sangre en los dinteles de las casas. Había una marca que le decía a esta plaga de la muerte que no podía tocar a los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? La marca que estaba establecida ahí y obviamente de los habitantes de las familias que estaban en sus casas, lo que tenían era la cobertura del Padre Eterno para que la muerte no entrara. Así es de que hoy pues podemos ver esta parte. Realmente la Pascua la debemos de celebrar, la debemos conmemorar, si usted le quiere llamar de esta manera, porque para nosotros representa la cobertura para no ver muerte. Fíjese que esto es interesante. Representa la cobertura para no ver muerte. Pasar, fíjese, de muerte a vida. Porque en cada uno de nosotros debe de existir una señal. La señal de la sangre del Cordero inmolado, que en este caso es nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Bueno, entonces quiero enfocarme en lo que dice Éxodo capítulo 37, versículo 1. Hablando del arca de la alianza o del arca del pacto. Obviamente ya le indiqué, se construye todo el tabernáculo, pero hay un elemento muy importante, el cual usted y yo debemos de analizar en este tiempo. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Fíjese que el primer elemento que menciona acá para el arca es la madera. Esto simboliza para usted y para mí, la madera simboliza al hombre. Si nosotros vamos a analizar un poquito más adelante, que el hombre es considerado como un árbol. Fíjese que por eso debemos de analizar esta parte, que el primer elemento que dice la escritura acá con que se construye el arca es de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Pero fíjese la otra parte que sigue en el versículo 2. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Si nosotros analizamos esta parte con lo que yo le estaba indicando anteriormente de lo que pasó en los hogares del pueblo de Israel previo a ser liberado de la tierra de esclavitud de Egipto, estamos viendo que quien cubrió realmente a cada uno de los del pueblo fue exactamente el ángel de Yahweh, mostrando la señal que debía existir en cada una de estas casas. ¿Qué representa realmente el oro? Representa la pureza, representa la gloria del Padre Eterno. Esto quiere decir que la madera estaba puesta, ¿verdad? Y los elementos tanto arriba como abajo de la madera, o el elemento más importante, que de hecho era el único, era el oro. Así somos cubiertos usted y yo, por la gracia,
por la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos este elemento llamado Arca de la Alianza o Arca del Pacto, podemos ver que nosotros como seres humanos, nacidos por la misericordia del Padre y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo estamos como elemento hombre cubiertos por la pureza y por el oro, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 continúa diciéndonos: además fundió para ello 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hago un paréntesis. La Escritura dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. O sea, el elemento principal del tabernáculo, o uno de los principales del tabernáculo de reunión, es esta arca del pacto. Eso también debería representar para usted y para mí algo que es muy esencial: la pureza. ¿En dónde debería estar la pureza? En nuestro corazón. Versículo 6. Hizo asimismo el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? En hebreo se conoce como caporet. Este propiciatorio, fíjese que es muy interesante, porque este propiciatorio sí no contiene madera. Este es elaborado únicamente de oro puro. ¿Qué significa esto? La pureza, la grandeza de nuestro Padre, la gracia de nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo nos cubre. Y aquí sí no hay un elemento llamado hombre, sino aquí la cobertura de nuestros pecados es hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno al frente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Yo le decía a usted que cuando el pueblo de Israel fue liberado, la Escritura dice que el ángel de Yahweh acampó alrededor de él y pues los defendió. Eso pues nos da a indicar a nosotros que nosotros estamos cubiertos también, no solo por la pureza de nuestro Señor Jesucristo, sino la Escritura dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y les defiende, y que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Ahora, pues le decía, vamos a analizar un poco estos 2 elementos. Quiero que si usted le puso atención a los versículos que yo leí, podemos determinar entonces de que el arca del pacto o el arca de la alianza fue construida de 2 elementos: madera de acacia y oro. La madera representa al hombre, como le indiqué anteriormente. Entre tanto que el oro, la pureza de Yahweh. La madera fue recubierta por la pureza del Eterno para poder conservarla. Fíjese que es para poder conservar la madera. Obviamente, este elemento oro ya no iba a permitir que la madera se apoliara ni pues se deteriorara, hubiese humedad en ella. Y en el interior del arca se encontraban, acá es algo que usted y yo también tenemos que analizar, los siguientes elementos. Los elementos que se conservaban dentro de esta arca eran las tablas de la ley, que representa la ley para nosotros, vida. La vara de Aarón que reverdeció, que también representa vida. Y el maná, o sea, el alimento, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. ¿Quién es el maná? Es el Señor Jesucristo, es el pan que descendió del cielo.
Esto significa que el hombre en su interior debe de observar también estos tres elementos: la ley, la santidad y al pan de vida eterna que descendió del cielo. O sea, si nosotros vemos, el arca es construida de madera y de oro, pero su propósito era mantener vida, conservar vida. Y le hago entonces ya un análisis de esto. ¿Qué pasó en la casa de los israelitas cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos egipcios? Obviamente, vida, porque ellos fueron conservados en el interior de cada una de las casas para preservar la vida. Cuando nosotros observamos las Escrituras, nos damos cuenta de que somos cubiertos por el Padre Eterno como hombres. Esto obviamente si cada uno de nosotros cumplimos la palabra del Padre Eterno. El Padre nos trata a nosotros como árboles, pero como bienaventurados. Salmos en su capítulo 1, versículo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Mire qué interesante. Que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vida. La ley es vida. Será como árbol, ¿qué dice? Plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces, ¿qué representa al hombre acá? Un árbol. Un árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas, para, con lo que continúa, que dé su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Entonces, acá ya podemos ver nosotros que la madera representa al hombre, porque acá este salmo nos está hablando claramente que el hombre que cumple estas características, dice que es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Si usted y yo analizamos las Escrituras, cuando el pueblo de Israel empieza a pedir rey, el Señor le muestra al profeta Samuel y a muchos de los otros profetas árboles, fíjese usted, y entonces las figuras de los árboles representan a los hombres. Hay un testimonio muy interesante de un milagro que el Señor Jesucristo hace con un ciego, y cuando le dice al ciego que ¿qué ve? Él le dice: mira, veo a los hombres como árboles. Entonces, hoy nos podemos dar cuenta nosotros que el testimonio que el Señor Jesucristo da para cubrirnos a nosotros debe de ser a nosotros como hombres. Por eso, insisto, la madera. Eso hace una representación o una figura del hombre. De hecho, no solo habla David de esto. El mismo profeta Jeremías nos habla de este mismo salmo y nos dice claramente que nuestra confianza no debe estar en hombre alguno para no dejar de producir frutos. Jeremías capítulo 17, versículo 5 nos dice, yo se lo voy a leer desde la versión Oro. Esto dice el Señor: maldito sea el hombre que confía en otro hombre y no en Dios, y se apoya en un brazo de carne miserable y se aparta del Señor su corazón. Aquí hago un pequeño paréntesis. En este último tiempo se nos ha hablado de las famosas coberturas, de las famosas coberturas espirituales. Pero acá la Escritura nos dice claramente, de acuerdo a lo que usted y yo leímos en Éxodo y lo que estamos leyendo ahorita, que nuestra confianza, nuestra cobertura es el Señor Jesucristo, es nuestro Padre eterno que está en los cielos, Yahweh es su nombre. Y entonces nosotros podemos ver que nuestra confianza no debe estar puesta en ningún hombre. Versículo 6. Porque será semejante a los tamariscos o retama del
árido desierto, y no se aprovechará del bien cuando venga. Así es de que si nuestra confianza está puesta en un hombre, dice acá claramente que no nos vamos a aprovechar del bien cuando éste venga, sino que permanecerá en la sequedad del desierto, en un terreno salobre e inhabitable. Bien, hermanos, esto es muy interesante que lo podamos analizar. Claro que no lo vamos a hacer el día de hoy, pero yo insisto, nuestra confianza no debe estar puesta en un hombre, en un ministro como nosotros le hemos conocido, espiritualmente hablando, llámese este apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro de la palabra. Realmente nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor y Redentor Jesucristo de Nazaret. Versículo 7. Al contrario, dice, bienaventurado el varón que tiene puesta en el Señor su confianza y cuya esperanza es el Señor, porque será como el árbol trasplantado. Ojo con esto. Hagamos un paréntesis. Árbol trasplantado. Fíjense que es interesante esta versión porque hay árboles que son sembrados en un lugar, pero después se mueven a otro lugar. Si nosotros analizamos del árbol que pone su confianza o el hombre que pone su confianza en otro hombre, dice que va a estar en lugares desérticos. Ahí estaba nuestra vida en un momento determinado. Pero si nosotros analizamos esto, dice que este árbol va a estar o este hombre en lugares secos o áridos. Y de igual manera, si nosotros vemos esta parte, este árbol es puesto en otro lugar. Y el otro lugar dice que es junto a las corrientes de las aguas, el cual extiende hacia la humedad sus raíces, y así no temerá la sequedad cuando venga el estío, y estará siempre verde sus hojas, y no le hará mella la sequía, y jamás dejará de producir fruto. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor Jesucristo vino a su vida y a mi vida, fuimos pasados de muerte a vida, de acuerdo a lo que la Escritura dice. En el desierto, aunque hay vida, no hay mucha vida, porque hay víboras, declara la Escritura, escorpiones y pues animales muy dañinos para el ser humano. También es un clima muy dañino para el ser humano. Entonces significa que cuando usted y yo estábamos en lugares secos, pero vino el Señor Jesucristo a nuestra vida, pasamos a ser plantados o fuimos trasplantados a lugares donde hay agua, donde nuestra raíz se extiende hacia los lugares donde hay humedad para poder producir fruto. Si nosotros analizamos también esta parte de los árboles, vamos a ver qué nos dice Juan el Bautista, porque Juan el Bautista hace referencia también a esta parte de los árboles. Dice en la Escritura acá que Juan nos enseña a que en nuestro interior no debemos de poner nuestra confianza en hombres y que debemos de dar buen fruto para no ser cortados, comparándonos a los hombres como árboles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de penitencia, dice la versión Oro, y dejaos de decir interiormente. Mire, ya habla de la parte interior. ¿De qué emana la vida suya o la mía? La Escritura dice claramente que del corazón mana la vida. El corazón es el centro del ser humano. O sea que nuestro corazón, como compartía mi hermano Brian en el ayuno, no debe ser un corazón perverso. Él, claro, estaba hablando de la armadura del Padre Eterno. Pero dice, y dejaos de decir interiormente, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que poderoso es Dios para hacer que nazcan de estas mismas piedras los hijos de Abraham. Versículo 10. Mirad
que ya el hacha está aplicada a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así es de que pudimos ver en Salmos cómo compara el Padre al hombre como un árbol. A nivel de profetas, Jeremías también declara esta misma parte, que el árbol es considerado, o que el hombre es considerado como un árbol. Y acá, pues ya en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Juan el Bautista declara, ¿verdad?, que el hacha está aplicada a los árboles, refiriéndose precisamente a los hombres. Pero vamos a ver un poquito en relación a la palabra acacia. Obviamente, nosotros la encontramos del hebreo shitam, hebreo 7848, que en plural significa shitim, que traducido dice es varas de madera. Acacia, de sus espinas castigadoras. Mire qué interesante. Le hago la pregunta, ¿qué le fue colocado al Señor Jesucristo en la cabeza? Una corona de espinas. Por eso le digo la trascendencia, hermanos, de esta madera. También pues se traduce acacia y pues tiene una raíz que es del hebreo 1029, Beit Hash Shita, que significa casa de acacia o un lugar en Palestina. Si nosotros vemos lo que nos habla la versión Oro o la versión Torres Amat, pues así se traduce, nos habla del pasaje de la elaboración del Arca del Pacto utilizando la palabra sitim, o sea, que también es acacia. Fabricó, en Éxodo 37:1 dice, fabricó también Bezaleel de madera de setim el arca, la cual tenía 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho y codo y medio también de alto, y la cubrió por dentro y por fuera de oro purísimo. Sitim significa espinas. Bueno, si nosotros analizamos este árbol llamado acacia, necesitamos conocer por lo menos algunas de sus características para ver su simbología referente al Señor Jesucristo, así como a nosotros los creyentes que somos templo del Espíritu Santo. Déjeme decirle a usted que aunque si usted busca en el internet va a encontrar que la cruz en la cual fue crucificada en el Señor Jesucristo fue de madera de roble, fue también de cedro o de pino. Esas son algunas referencias que se dan. Pero hay una teoría que declara que la cruz en la que fue colgado, crucificado, mejor dicho, el Señor Jesucristo, fue una cruz de madera de acacia. Entre los antiguos, la acacia era tenida como planta maravillosa por sus propiedades curativas y era considerada de suma eficacia para ahuyentar la mala suerte. En Egipto era muy conocido este árbol y sus naturales lo empleaban para la construcción de embarcaciones, estatuas y muebles. Entre los hebreos se le cita con el nombre de madera de setim y según los libros santos, en la construcción del tabernáculo, la única madera que se empleó fue la acacia seyal. O sea, hay varias variedades. Acá, pues, el análisis que hacen es que el tabernáculo, obviamente el arca es construida de acacia de la variedad seyal. Ahora, la acacia seyal es una especie de las acacias que habita en la zona tropical de África y tiene diversos usos. Además, es interesante conocer su historia, pues su uso ha sido muy amplio. Esta acacia seyal,
Su estatura llega a ser de 18 metros de altura. En caso de su tronco, este tiene un diámetro que va entre los 30 y 40 centímetros de diámetro. En cuanto a este, suele ser sinuoso. La copa del árbol tiene una forma interesante, pues es como un parasol. ¿Qué significa esto? Que da sombra. La escritura nos dice en Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué dice? Bajo la sombra del Omnipotente, haciendo referencia a un árbol. En cuanto a la corteza de este árbol, esta es de una tonalidad rojiza. Miren, hermanos, qué interesante. O sea, el arca de la alianza o el arca del testimonio está construida de esta madera de acacia sellal, cuya característica tiene que su corteza es de color o su tonalidad de corteza es rojiza. Las ramas, por otro lado, suelen aparecer desde una altura casi cerca de la base del tronco. Bueno, y también, ya le indiqué, produce espinos. Pues le decía también anteriormente que tiene propiedades curativas. Ahora, ¿qué representa la acacia en la Biblia? Acá dice un escritor que en el recuerdo de la memoria histórica cristiana, tenemos que la cruz donde fue crucificado el Salvador del mundo, Jesucristo, resucitado al tercer día de entre los muertos, fue construido de madera de acacia, representando ello la inmortalidad. De ahí lo simbólico de la acacia para los cristianos. Obviamente, si nosotros vemos esta parte de la Pascua y vemos al Señor Jesucristo como hombre, Él fue cubierto de gloria. Él fue cubierto de gloria. Para que usted y yo pudiésemos tener vida si nosotros permanecemos en Él. Nosotros podemos ver el uso que se le daba a esta madera de acacia en Egipto. Por ejemplo, se utilizaba para construir ataúdes que representan la muerte y por ende la materia sin vida. Pero si nosotros ponemos atención en que el arca del pacto estaba cubierta por oro, o sea, la pureza, y que en su interior había vida, es porque en ella se encontraba la vara de Aarón que reverdeció y el maná, así como las tablas de la ley, que como insisto, representan vida. También ello significa que el Señor Jesucristo fue cubierto de gloria cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy entonces podemos ver este simbolismo del arca del pacto, del arca de la alianza, con la Pascua. El cordero inmolado que fue cubierto de gloria para que usted y yo pasásemos de muerte a vida. De hecho, Él pasó de muerte a vida. Recordemos que Él resucitó el tercer día y es el primogénito de los que han resucitado dentro de los muertos. Dentro de los acontecimientos, y esto póngale mucha atención usted en esta hora, que nosotros encontramos escrituralmente de la palabra Sittim o Setim, podemos ver algunos de ellos que son muy interesantes para nuestras vidas. Sittim representa el lugar de la partida para que el pueblo de Israel fuera introducido a la tierra prometida. Se derriban muros y se santificará para poder pasar de un lugar a otro. De igual manera debe suceder en nosotros ya que hemos pasado de muerte a vida. Cuando el pueblo de Israel ya es libertado de la esclavitud de los egipcios, obviamente usted y yo reconocemos que hay un proceso donde el pueblo de Israel pasa 40 años del desierto. Pero hay un momentito
en que el Padre Eterno le dice, bueno, le dice a Josué, es hora de que ya el pueblo entre a la tierra que yo les he prometido. Obviamente parten de un lugar, cuando Josué recibe esa instrucción, parten de un lugar llamado Sitim. ¿Qué significa esto? Yo le decía que la acacia era espinos. En el desierto muchos murieron como consecuencia de la desobediencia. La desobediencia para nosotros significa pecado. El pecado es una tortura para nuestras vidas. Josué 2:1 nos dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim 2 espías secretamente. Miren dónde estaba el pueblo, en Sitim. Previo a entrar a Jericó, dice que envió 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de él. Hago un pequeño paréntesis. Jeremías nos dice que el varón que confía en Yahweh es como árbol que es trasplantado de un lugar a otro lugar junto a las corrientes de las aguas. Póngale atención a esto. Acá en este proceso es trasplantado el pueblo que sale de un desierto para llegar a otro lugar llamado la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Si usted y yo analizamos la historia, dice que cuando el Padre Eterno le habla a Moisés y le dice que envía a los príncipes del pueblo a reconocer la tierra prometida, dice que los príncipes reconocen que en esta tierra habían frutos de toda clase, tanto que los racimos de las uvas tenían que ser cargados por 2 personas. O sea, era una tierra muy fructífera. Miren, hermanos, hermanas, amigos y amigas, esto significa que el pueblo está pasando de un lugar seco, de un lugar cierto, de un lugar árido, a un lugar donde hay vida, donde hay mucho fruto, donde es regada la tierra. Y entonces dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Hubo un tiempo de reposo. ¿Pero qué significa? Tuvieron que atravesar un río. Este río era el límite que separa la tierra seca a la tierra donde hay vida. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciéndoles, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué significa esto? El pueblo tenía que estar atento a algo. ¿A qué? Al arca del pacto, al arca de la alianza. Y cuando la vieran, deberían de empezar a caminar y atravesar el río. Obviamente, pues vamos a ver claramente que el pueblo pasó el río Jordán en seco, porque se secaron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué significa esto para usted y para mí? ¿Quién es el arca de nuestro testimonio? El Señor Jesucristo. Significa que cuando nosotros le debemos a Él, su muerte en la cruz, que ha perdonado nuestros pecados, pasamos de muerte a vida, como he insistido anteriormente. A fin de que sepáis el camino. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos esta arca del testimonio,
Debemos de saber el camino. La Escritura dice claramente que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Dice la Escritura que amplio y generoso es el camino que conduce a la perdición, pero angosto y estrecho el camino que conduce a la vida eterna, y pocos la hallan. ¿Quiénes la hallan? Los que tengamos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Para poder pasar de un lugar a otro, había un proceso llamado santificación. Ese proceso llamado santificación lo logramos, por llamarlo de esta manera, o mejor dicho, nosotros lo podemos obtener cuando el Señor Jesucristo toca la puerta de nuestro corazón y nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, le confesamos y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí empieza este proceso de santificación para cada uno de nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, el arca estuvo en medio para separar las aguas. Es decisión nuestra si cogemos la vida o deseamos quedarnos en lugares desérticos. Pero ahí cada uno de nosotros puede observar que está la figura de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel en Egipto tenía la decisión: sacrificaba el cordero y ponía en los dinteles la sangre del cordero por medio de un hisopo. Si ponía esa sangre, significa que era liberado de la muerte. Si no ponía esa sangre, significaba que el ángel de la muerte, como algunos le llaman, o la plaga de la muerte, entraba a esa casa y obviamente morían los primogénitos también del que no tuviera esa señal. También quiero hacer referencia a esta parte porque nosotros somos los que en determinado momento vamos a decidir si aceptamos la invitación o no de nuestro Señor Jesucristo para tener vida y vida en abundancia, como declara la Escritura. Y hago referencia también a un acontecimiento muy importante. Recordemos que en las casas de los hebreos previos a ser liberados, se colocaba la sangre con un hisopo. Le hago la siguiente pregunta. Hablaban los hermanos el día miércoles y hacían referencia a que nada fue casual. El día en el que el Señor Jesucristo muere, la hora a la que muere, que tinieblas cubrieron la tierra. Recordemos que en esa noche, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, fue cubierto de la plaga de la muerte, hubieron tinieblas. Pero también recordemos que la sangre era colocada con un hisopo. Le hago la siguiente interrogante. ¿Qué le fue dado a beber al Señor Jesucristo? Vinagre, dice. ¿Pero con qué? Con un hisopo. O sea, se cumple proféticamente en él esta parte de la Pascua. También desde el lugar de los espinos, o sea, Sitim, hasta Gilgal, o sea, el oprobio, Balaam, el profeta Balaam, no cesó de bendecir al pueblo de Israel a pesar de haber sido llamado para maldecirlo. Miren, hermanos, Balaam es contratado, por llamarlo de esta manera, para maldecir al pueblo. Sin embargo, el Padre le dice que no tiene que hacer eso, sino que Balaam va a decir lo que el Padre ha establecido que le diga. O sea, desde el lugar de los espinos,
desde el lugar de Sittim hasta que el pueblo en Balaam estuvo bendiciendo al pueblo. Miqueas, el profeta Miqueas en su capítulo 1, en su capítulo 6, versículo 1 nos hace referencia a esto. Obviamente el Eterno está exhortando al pueblo a volverse a él, pero hace referencia específicamente a lo que sucede con Balaam. Oíd ahora lo que dice Yahweh: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Yahweh, porque Yahweh tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcáis las justicias de Yahweh. ¿No acaso declara la Escritura? La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿No acaso declara la Escritura que somos bendecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿En dónde? En lugares celestiales. Hermanos, significa que el oprobio que había en nosotros, porque eso significa Gilgal, el oprobio fue quitado de su vida y de mi vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que usted y yo debemos de sentirnos muy gozosos por ese privilegio. También, insisto, esto nos recuerda claramente la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde fue afrentado al haber sido considerado por la clase sacerdotal de esa época, porque el Señor Jesucristo, según ellos, había deshonrado al Padre. Veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque Yahweh tu Dios, que Yahweh tu Dios te da por heredad. Miren, el Padre dice claramente que el que quebrante ciertos mandamientos debe de ser colgado en un madero. Obviamente se refiere principalmente a la blasfemia. Cuando el Señor Jesucristo es llevado por los sacerdotes ante Pilatos, obviamente ellos declaran que él ha faltado a la ley del Padre, haciéndose pasar por Dios. Y entonces él es digno de muerte, pero digno de muerte en la cruz del Calvario, según ellos. Esa es la pena que tenía que pasar. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo llevó la maldición en su cuerpo en la cruz del Calvario, habiendo él llevado esa maldición como consecuencia nosotros debemos de hacer el hombre justo por nosotros los injustos. Recordemos e insisto en esto: el hombre considerado como árbol. ¿En qué tenía que ser
colgado el cordero? En un árbol. ¿En qué tenía que ser crucificado? En un árbol. Obviamente, si nosotros analizamos esta parte, vamos a ver que en el futuro esto representa que desde la casa de Yahweh habrá una fuente que riegue los valles de los espinos. Hablando de Sittim. Joel capítulo 3 versículo 15 nos dice: el sol y la luna se oscurecerán. Fíjese que está hablando de una parte, está hablando en futuro. Obviamente eso no ha sucedido, aunque sí sucedió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que hubo una oscuridad tan tremenda, ¿verdad? Que muchos ahí reconocieron. De hecho, un soldado reconoce que el Señor Jesucristo verdaderamente era hijo del Padre Eterno. Y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Si usted le pone atención a esto, también dice que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, hubo un terremoto tan fuerte que la tierra se abrió. Pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y en Jerusalén será santa, y extraño no pasará más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yahweh, y regará el valle de Sittim. Hermanos, amigos, usted se recuerda del pasaje de la mujer samaritana, donde el Señor Jesucristo le pide de beber a esta mujer agua, y la mujer le dice que samaritanos y judíos no se llevan. Y entonces también el Señor Jesucristo le dice: si tú supieras quién te pide de beber agua, tú le pedirías a él que te diera a beber a ti. Porque el que cree en mí, dice, de su interior fluirán ríos de agua para vida eterna. O sea, hermanos, el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, pero en nuestro interior debe de fluir esa agua de vida. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Parte profética en lo que está por suceder para la tribu de Judá. Por eso le decía, habla acá claramente el profeta Joel de lo acontecido en el caso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también de lo que está por suceder muy pronto, cuando nuevamente se ha quitado el velo que en parte ha cegado el entendimiento de cierta parte de Israel, en este caso de Judá. Yo le decía a usted que el árbol de acacia, su corteza es de color rojizo. Si nosotros vemos este simbolismo, hermanos, vamos a ver exactamente lo que sucede también en Pascua. Porque así como el árbol de acacia es de color rojizo, podemos ver que esto es figura del manto escarlata que le fue puesto al Señor Jesucristo. Insisto, un árbol pues obviamente tiene su tronco, ¿verdad? Pero lo que cubre el tronco es la corteza. ¿Y con qué cubren al Señor Jesucristo? Con un manto de púrpura. Lo cubren después de haber sido juzgado y enviado a la crucifixión. Esto usted y yo lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, habiéndole azotado, a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, color rojizo, y el escarlata, color rojo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. De hecho, la Escritura dice que delante del Señor Jesucristo, aunque estos hombres lo hicieron en burla, la Escritura dice claramente que toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que él es el Señor. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces, acá nosotros podemos ver claramente que al estar cubierta la madera del arca del pacto en su parte interna, nos da a entender que nosotros debemos de cuidar nuestro interior. Y la parte externa significa el testimonio que tanto usted como yo demos al prójimo, de que verdaderamente somos creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos sido redimidos por Él, regenerados por su sangre, que hemos pasado de muerte a vida. Hoy yo entonces quiero dar una pequeña conclusión. ¿Qué tiene que ver el arca de la alianza, el arca del testimonio, con la Pascua? Significa que a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron cubiertos, fueron pasados por alto. Que nosotros como hombres nacidos de nuevo, fuimos cubiertos por la pureza que representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es el oro de cual declara la Escritura acá. Y quiero leerle un pasaje antes de terminar mi conclusión, que está en Isaías capítulo 13. Vamos a leer en los versículos 11 y 12. Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pero póngale atención al versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. O sea, que cuando nosotros somos cubiertos por la gracia, por la pureza de nuestro Señor Jesucristo, somos como el oro fino o como el oro de Ofir. Entonces, cuando el Señor Jesucristo pasó por alto nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero en este tiempo, cuando nosotros nos arrepentimos, como somos hombres considerados como árboles, somos cubiertos por Él. Y viene su naturaleza divina en cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente sucedió en Pascua. La cobertura de nuestros pecados. Igual, insisto y reitero en esto. En el arca de la alianza había vida. La palabra del Padre Eterno es vida. La ley es vida para nosotros. Obviamente ya no debemos de hacer los sacrificios, claramente, porque no dependemos ya de las obras de la ley, porque el sacrificio fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. La vara de Aarón dio vida. Recuerda que era una vara seca, pero reverdeció y produjo flores y almendros, vida. Y también estaba el maná. Dígame usted, si deja un alimento por mucho tiempo ahí, ¿qué pasa? ¿Se corroe o no se corroe? Se corroe. Pero ¿qué pasa si usted y yo somos cubiertos
por el oro, no nos vamos a corroer. Eso es lo que efectivamente sucede en la Pascua. Si nosotros le agradecemos al Padre Eterno, obviamente no solo en esto, sino en esta festividad, si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar ninguno de los días de nuestra vida. Hoy entonces podemos decir claramente que el simbolismo de la Pascua también tiene que ver mucho con el Arca de la Alianza. Se llama Arca de la Alianza. El nuevo pacto para usted y para mí como creyentes en el Señor Jesucristo. Usted está dispuesto a permanecer en ese pacto para seguir dando vida. Eso es lo que hoy tenemos que conmemorar. Agradecerle al Señor Jesucristo la entrega de su vida por nosotros, el haber derramado su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces, pareciera un poquito fuera de contexto, pero insisto y reitero, el hombre considerado como árbol y el arca hecha de árbol, a excepción de una parte, la parte superior, que es la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda la madera recubierta por dentro y por fuera. ¿Qué significa también esto? Mi hermano Brian explicaba este jueves en el ayuno de la armadura de Dios. Si nosotros tenemos esta armadura, vamos a estar cubiertos por el Padre, tanto exterior como interiormente. Si en nuestro interior guardamos la palabra, si en nuestro interior tenemos al pan de vida, vamos a ser preservados de lo que viene exteriormente. Así es de que quiero agradecerle al Padre Eterno la oportunidad de haber meditado en su palabra, por haber Él abierto mi entendimiento y mi corazón. Espero también lo haga con usted, que su Espíritu Santo pues también traiga revelación a la vida suya a través de esta palabra. Si usted ha sido bendecido y edificado por esta palabra, por favor, tómese un tiempo de su día, el día de hoy, compártalo a través de sus redes sociales con sus seres amados y sus amistades y proclamemos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la celebración de Pesaj, de Pascua, pues está próxima. Estamos a escasos 3 días de poderla celebrar. Es un buen tiempo que lo hagamos con entendimiento. Así es de que démosle gracias al Padre Eterno por la vida, démosle gracias al Señor Jesucristo por haber cubierto nuestros pecados. Insisto, la Pascua representa la cobertura para no ver muerte. Gracias te damos a ti, Padre Eterno. Gracias, Señor Jesús, por cubrirnos con tu sangre, libertarnos de la pena de muerte que había en cada uno de nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a muerte como condición de nuestros pecados. Pero tú decidiste, Señor Jesús, sacarnos de la esclavitud del pecado y libertarnos, poner en nuestros corazones, en nuestros dinteles, tu sangre, Señor Jesús, para que nuestros pecados fuesen cubiertos. Te damos gracias por haber tocado la puerta de nuestro corazón y para venir a purificar y a limpiar nuestros corazones y nuestra mente. Hoy agradecemos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que solo por medio de ti pueden ser cubiertos nuestros pecados si venimos y los confesamos y nos apartamos de ellos como declara tu palabra. Hoy doy honra y gloria a tu nombre, Señor Jesús, y clamo por una bendición muy especial para todos y cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que hoy han escuchado y visto este mensaje y que nos lo harán posteriormente. Bendecimos también la vida de Caleb, fruto que tú pusiste en la vida de mi hermana Leslie, Padre, y donde ellos se encuentren, clamamos porque tu bendición esté con ellos. Damos honra y gloria a tu nombre, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. La invitación muy cordial es para que usted nos acompañe este próximo miércoles a un conversatorio más, que será un tema muy interesante
tema de actualidad al cual yo le suplico también esté usted atento. Le esperamos también a nuestra oración de intercesión y ayuno el próximo jueves. Es un buen tiempo para ayunar y orar. Así como el pueblo ese día sacrificó la Pascua, hoy sacrifiquemos nosotros algo más. Recordemos que a partir del jueves ya entramos a la festividad de panes sin levadura, que significa el ser liberados de toda levadura que hay en nosotros, y eso lo hacemos ayunando, honrando al Señor, ¿verdad? Para ser liberados de las obras de nuestra carne. Y el próximo domingo también le hago la cordial invitación para que nos acompañe y podamos meditar en la palabra a través de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones el poder compartir. Un fuerte abrazo para usted y su familia. Nos vemos muy pronto.